programa de streaming. Yo soy Nazarena, dueña de Orgánico Cocina Natural. Nos van a encontrar semanalmente en estos encuentros con invitados especiales donde vamos a hablar de hábitos, alimentación, emociones, movimiento. Y en este proyecto, todo para contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. En este proyecto me acompaña Dalmi Guti, quien ahora nos va a comentar sobre su experiencia y sobre este mundo apasionante del bienestar. Así que gracias, Dalmi. Bienvenido a que compartas conmigo este camino. Contanos, a ver, desde cómo iniciaste en este camino del bienestar. Primero te quiero decir que qué lindo lugar hermoso lugar. Gracias. Y a uno que le gusta por ahí la pausa, parar un momento, que la afuera no te lleve permanentemente. El lugar me parece espectacular, te felicito, que hayas no solamente creado el lugar, sino el contexto donde uno puede estar con uno mismo y también compartir con el otro. Tal cual, esa es la idea, Así que, bueno, mira, acá, esto es una charla totalmente informal. Voy a hacer un paréntesis porque Dalmi Guti fue y es mi entrenador de tenis durante muchos años, de mis hermanos y de mucha gente querida. Pero claro, después de mucho tiempo me he encontrado con él en el presente en un camino totalmente distinto. O sea, que acompaña, por supuesto, porque el deporte acompaña. Pero bueno, fue un recorrido que bueno, me ha sorprendido y la verdad que me gustaría conocer un poco más sobre vos. Y la gente que no te conoce, también. Bueno, todo empieza con cómo me sentía yo con mi vida hace muchos años. Yo hoy tengo 63, que cumplí la semana pasada, y esto empieza a los 20 y pico. Que yo era profe, sí. Tenía una buena profesión, económicamente estaba bien, tenía pareja, tenía amigos. Sin embargo, había algo que no estaba bien en mí. Atravesaba muchos miedos. No podía disfrutar realmente de lo que hacía, no lo podía apreciar, no lo podía disfrutar. Y entonces empecé una búsqueda. Esta búsqueda que tiene que ver con el nombre de este programa, que se llama El Camino del Bienestar. Sí. Y lo que me puse a buscar profundamente era cuál era mi verdadero bienestar. Entonces ahí comencé un camino. Por un lado seguí la profesión, que era profesor de educación física, profesor de tenis, pero por otro lado comencé a buscar por otro lado, ¿no? Primero lo hice a través de la psicología. Empecé a hacer terapia, después me animé a hacer terapia de grupo, pero había respuestas que no aparecían. Entonces seguí buscando y ahí entré a recorrer, a conocer filosofías y todos sistemas de autoconocimiento, de conocerse a uno mismo. Y en la medida que yo iba conociéndome, a medida que yo iba caminando hacia mí, descubrirme a mí mismo, iba creciendo y me iba encontrando con cada una de estas respuestas que yo estaba buscando. De ahí, comencé a ser profesor de yoga, después profesor de meditación, he hecho muchos talleres. Después, con todo el conocimiento que fui adquiriendo, digo, ¿cómo puedo esto ofrecerlo? Además de ofrecerlo en las clases, y ahí es donde surge el coaching ontológico. ¡Ay, qué linda! Que vos sabés mucho de eso. Entonces, ahí fue que comencé la carrera de coaching ontológico y me certifiqué en coaching ontológico profesional y en liderazgo y management, y entonces ahí empecé toda esa parte, ¿no? En forma individual, en forma grupal, y lo fui llevando a los diferentes ámbitos de donde yo me vivo, ¿no? En la vida, como en el deporte, por ejemplo. Claro, no es que estás enfocado solo en el deporte, sino en cualquier tipo de ámbito. Sí. Ya sea empresarial, puede ser en el deporte, personal. O sea, bien. Sí, claro. Sí, porque
En definitiva, siempre llegamos al mismo punto, Sí. que es la persona, pero, por ejemplo, hoy estuve trabajando en un coaching de equipo de una empresa, eh, eh, coaching a profesionales, a personas, a amas de casa también. O sea que el coaching, que es un camino que te lleva hacia cómo puedes lograr los objetivos que vos te propongas Claro, en tu vida, te da las herramientas, entonces yo estoy trabajando eso. claro, exactamente. Eso es lo que te iba a preguntar porque, bueno, a lo mejor nosotros conocemos un poco del tema, pero mucha gente no sabe qué es el coaching. Entonces está bueno que vos lo expliques, qué es lo que le da a las personas o a las empresas o al deportista, qué es lo que le brinda justamente este tipo de herramientas. Así que si vos le podés comentar. Sí, el coaching es un proceso de crecimiento personal o profesional. Entonces, a vos te surge un interrogante Sí. o un deseo, quiero lograr tal cosa, que puede ser un logro profesional, pero puede ser un logro personal. El área puede ser donde trabaja el coaching, puede ser lo personal, todo lo que tiene que ver con vos, lo emocional, cuáles son tus creencias, cuáles son tus limitaciones, ¿Cuáles son tus patrones? cuáles son tus patrones, sin meterse en el área de la psicología y en la patología. No, Eso te iba a decir. no, esto es diferente. Te toma dónde vos estás y hacia dónde querés ir. Y a través de diferentes herramientas conversacionales, de meditación, de diferentes técnicas, vos vas derribando todas esas autolimitaciones que te impiden llegar hacia tus objetivos. Me gusta una frase que dice que el verdadero rendimiento de uno no está tanto dado por las capacidades que uno tiene, sino por la cantidad de autolimitaciones que uno tenga. Me encanta. Sí, porque muchas veces uno está lleno de aptitudes y capacidades, pero no logra lo que quiere. Entonces lo que hace el coaching es que vos puedas ver dónde están y cómo poder ir cambiando eso, y básicamente parándote y descubriendo tu propio potencial, tus propias fortalezas. No es que se mete y patina y hurguetea en tu limitación, sino que más que va hacia donde vos querés ir. Porque por lo menos a mí lo que me ha pasado es que siempre es el miedo el que te limita a dar los pasos para llegar a ese objetivo. Entonces, bueno, combatir esos miedos que vos decís, bueno, yo quiero llegar a este objetivo. Y siempre están las inseguridades, los miedos, pero podré lograrlo, cuánto me llevará, pero te agarran un montón de cosas que vos decís, bueno, no, mejor me quedo en mi zona de confort, no salgo de ahí porque acá estoy segura. Y justamente, bueno, el coaching sirve para eso, Sí, para combatir un poco. Como vos decís, cuando querés lograr algo y aparece ese miedo, y no puedes avanzar porque no sabes pararte, porque no nos han enseñado por ahí a pararnos en aquello que nos va a hacer trascender ese miedo y poder avanzar, ¿no? Entonces, en vez de pararnos en nuestras limitaciones, nos paramos, enseñamos desde el coaching, guiamos a que te pares en tus fortalezas para sí ir hacia donde querés. Entonces no te estás dando vuelta en la limitación, sino que te parás en tu fortaleza. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Qué es lo que te ha llevado a lograr tu éxito personal? Por ejemplo, vos que lograste este lugar, justo en la parte más central de la ciudad, un hermoso lugar, le cambiaste todo. Vos para lograr eso, ¿Sabes todas las que tuve que combatir conmigo misma? pero usaste tu fortaleza. Sí. Pero bueno, mira, justamente ahí, hablando de los miedos, antes de arrancar con todo esto, yo también tuve que luchar contra esos miedos de incertidumbre. Un lugar como San Pedro, un lugar chico, esto estoy hablando hace 15 años atrás. Y la verdad que en un momento de mi vida que pasaron otras cosas también, yo dije, yo voy a trabajar justamente con esta profesión, con el coaching, porque voy a trabajar conmigo misma.
y voy a poder lograr lo que yo quiero lograr, que es justamente abrir un espacio en San Pedro hace 15 años atrás, que hoy es nada que ver la situación, y justamente con el coaching yo lo pude lograr, porque trabajé conmigo misma y pude combatir un montón de inseguridades o un montón de cosas que justamente me estaban surgiendo en ese momento para poder llegar hasta donde yo quería llegar. Si no, uno obviamente puede ir a terapia, tiene un montón de otras herramientas, pero bueno, justo en mi caso, yo también tenía una amiga que también estudió coaching y me dice, Nazarena, estudia esta carrera porque justamente te va a ayudar a lograr lo que vos querés. Y fue así, tal cual. Che, Nasa, ¿qué es esto? ¡Qué rico! ¿Qué? Nunca había probado esto. Esto es mirá, es té verde con muchas especias. Té verde chai se llama. Para los que no saben, y te comento a vos también, Dalni, chai es un té indio que en realidad, bueno, nosotros le ponemos té verde, té blanco y le ponemos un montón de especias. Pero el verdadero té se llama chai, únicamente chai. Ellos lo preparan, los hindúes lo preparan con leche y un montón de especias, canela, cardamomo, pimienta, mucho azúcar. ¿Esto tiene azúcar? No, eso nada. Pero no lo preparan con té verde como lo preparo yo. A mí porque yo soy fanática del té. ¿Cómo sabes tanto de té? Porque aparte de eso, soy sommelier. Y bueno, y en este camino del descubrimiento y del bienestar, hubo muchas cosas que yo fui como aprendiendo y queriéndome, obviamente, en este tema, tener conocimiento para fortalecerme en ciertas cosas que a mí realmente también me gustaban y me hacían bien. Y bueno, y uno es la bebida que es el té. Después son mundos fascinantes, porque el té, el café o el mundo del vino son todos mundos muy lindos. Y yo como hoy, porque estamos en este programa de Gigaret, pero si yo vengo durante la semana orgánico, ¿puedo pedir esto? Sí, hay un montón Ahora de no se sabe eso, porque yo voy a un lugar y digo, traen un té. Y claro, resulta que hay otras cosas, otras variedades. Hay un montón de variedades. Por lo menos, bueno, uno generalmente en casa conoce el té en saquito, que los típicos, no sé, el té negro, té verde, a lo mejor manzanilla, que si quieres té porque es una infusión. Pero no, bueno, en este caso yo utilizo la hebra y tengo un montón de variedades, porque bueno, voy jugando de acuerdo a qué tipo de té es, o blanco, verde, amarillo, o sea, hay un montón de variedades de té. Y en este caso, bueno, yo hice té verde chai, porque me encantan las especias, y además porque, bueno, por todas las propiedades que tiene el té, y todas las especias también que tienen muchísimas propiedades, pero tenés té rojo, tenés frutos del sur, tenés con más digestivo, con manzana verde, con jengibre. No, o sea, la variedad es infinita, y bueno, depende para qué obviamente lo quieras, porque, o sea, generalmente yo siempre lo que le pregunto son las preguntas disparadoras. Como vos en coaching, como coach, vos preguntas una pregunta disparadora, bueno, yo con el té también. ¿Para qué lo vas a consumir? Porque una cosa es para la digestión, otra es estás estudiando, estás despierto, o estás trabajando, y ahí te voy para un té negro, o un té verde, que el té verde o el té blanco relaja, también es digestivo, es antioxidante, o sea, ¿para qué lo querés? Esa es mi pregunta, y justamente seguramente la tuya también cuando tenés algún... Claro, en esto del camino del bienestar, qué bueno es preguntarse qué quiero, sí, ¿no es cierto? Y porque el qué quiero, o el cómo estoy, o cómo me gustaría estar, es la pregunta que te va a llevar a abrir un abanico de posibilidades. Total. Y el coaching tiene que ver con eso, con abrir posibilidades, en vez de quedarte con las posibilidades ya conocidas, ¿no es cierto? Yo puedo decir,
che, vamos a lo sencillo, ¿no? Así que hay un té y hay diferentes té y cada té puede llevarme a tener un efecto diferente, la digestión, el placer, la tranquilidad. Y qué bueno es esto, ¿no? En este camino del bienestar, empezar a tomar la pregunta, empezar a preguntarnos, no preguntar hacia afuera, que eso lo tenemos entrenado y como hábito, sino es preguntar hacia adentro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué emoción estoy atravesando en este momento? ¿Qué es lo que me pasa en este momento? ¿Cómo me gustaría estar experimentando este momento? Y eso te va cambiando el camino y las posibilidades, ¿no? Cuando vos te preguntas ¿qué quiero?, empezás a abrir posibilidades, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros vivimos en dos modos, modo automático y modo consciente. El modo automático es aquel que vivimos permanentemente. ¿Qué tiene de característica el modo automático? Que en vez de elegir conscientemente, reaccionamos. Mira. Y si el modo automático nos está llevando naturalmente a la manera de vivir que nosotros queremos, está perfecto. El tema es cuando nosotros no estamos conformes con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro desarrollo personal, sí, tal Exacto, cual. entonces ahí es donde entra el otro modo, que es el modo despierto, es el modo consciente, donde uno se detiene y ve, uno se detiene y se hace preguntas. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer un tiempo de distancia entre lo que vas a hacer y entre la acción, dónde estás y la acción. Y en ese tiempo vos podés elegir. Cuando vos pasás a estar atento, vos podés elegir una respuesta en vez de reaccionar a la respuesta. Pero qué difícil es estar atento. Y eso se entrena. Sí. Eso se entrena. Porque hoy tenemos tantas distracciones que lo más difícil, yo creo que para todos, es el estar presente, estar atento. ¿Sabes cuánto tiempo del día estamos en automático? No. El 85% del tiempo del día vivimos en modo automático. Solamente un 15% estamos conscientes y dándonos cuenta ¿de qué? Del momento presente. Pues nada, estamos en forma consciente. Exacto. Nada. Ahora vos decís, está muy bueno esto, tengo que volver al momento presente, tengo que estar consciente, tengo que estar atento. Sí, pero ¿cómo lo hago? Y ahí es donde surgen herramientas para que si yo tomo el té, soy consciente, estoy atento, que tomo el té, huelo, qué aroma rico. Los sentidos a trabajar. Claro, los sentidos te instalan en el momento presente. Huelo, sí, tal cual. Los sentidos es lo que justamente te llevan, te ancla al momento. Porque Exactamente. Como vos decís, estamos en automático, no nos damos cuenta de lo que hacemos, en el celular, estamos acá, estamos allá, hablamos, tomamos, tragamos. Yo lo veo, en el tema de la alimentación, lo traslado a la parte de alimentación y en realidad a veces yo amo la comida, me encanta comer, me gusta un buen plato, sobre todo la parte saludable, pero es muy importante a la hora de sentarnos a comer y cómo disfrutás ese plato. Porque una cosa es justamente en este modo automático que lo hacemos mirando el celular, hablando con alguien, comemos, tragamos, y otra cosa es que no, estés consciente de lo que estás comiendo, de darte el tiempo, de darte el espacio. Y yo, mira, para que veas esto, te voy a hacer una pregunta. Y le voy a hacer una pregunta a la audiencia para que se la haga a sí mismo. ¿Vos te acordás qué desayunaste hoy a la mañana? ¿Te acordás? Te pregunto. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué desayunaste? A ver. Abocado. ¿Qué es eso? Es una tostada, en mi caso es un pan de almendra con palta, huevo
y tomatito. Oh, buenísima. Yo un tomate, un mate tomé y una tostadita. Más humilde lo mío. Ahora, ¿y vos? Ahora va esta pregunta. ¿Vos recordás el gusto del primer mordiscón, del primer bocado de esa esa tostada? ¿Lo recordás? Es que ahí surge una duda, porque generalmente puede ser que yo lo vea, ¿no? Y cuando voy a morderlo, mi mente ya se fue a pensar en algo. Y perdí el momento presente. Ahora, como vos decías, si yo uso el desayuno, por ejemplo, para estar en el momento, en la vida, y también para entrenarme a estar en eso, ¿cómo hago? Me conecto con los sentidos. Claro. Entonces, ¿qué hago? Lo degusto, lo veo, lo huelo, lo siento, y todo eso me instaló en el momento presente. Qué bueno, Dalmi. Me encanta que, bueno, que traigamos este tema porque la verdad, o sea, yo creo que en el fondo del inconsciente todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre está bueno que nos recuerden, che, volví a este momento para conectarte con los sentidos, para disfrutar una galletita, para conectarte con una charla, para conectarte con un té, para lo que sea. ¿Y sabes qué, Nasa? Salir un poco de... ¿Sabes qué, Nasa? ¿Por qué? La gente puede decir, pero ¿por qué esto es tan importante? Porque cada instante que vivimos es la vida. Y si ese instante, pequeño instante, donde yo hago un sorbo, si yo no lo vivo al 100%, ese instante no vuelve más. Tal cual. Y la calidad de mi vida va a estar en la medida que yo pueda estar presente, con mi presencia, con mis sentidos, en lo que esté haciendo. Porque estamos hablando de un desayuno. Pero esto lo trasládalo a tu trabajo. Trasladalo a las relaciones. ¿Cuánto tiempo escuchamos al otro? ¿Cuánto tiempo escuchamos al otro? ¿Sí? ¿O queremos que enseguida termine de hablar para hablar yo? O esto yo ya lo sé, bueno, ya me quiero ir. Pero ese tiempo se fue. Entonces, para mí es muy importante trabajar, entrenar a volver al momento presente. ¿Por qué? Porque en el momento presente vive nuestro poder. No vive ni en el futuro ni en el pasado. El poder mío vive y tuyo viven acá. ¿Por qué? Porque es el momento donde podemos tomar decisiones. Me encanta. Vamos a seguir hablando de este tema porque, bueno, ¿te gusta el tema? Hasta, mira, hasta están atentos los técnicos. Detrás de escena. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están viendo para finalizar este primer encuentro? Que sigan este programa. Sí. Por sígame. ¿Qué le diría? Que los invitamos a que en estos programas no vamos a estar solamente nosotros, sino que vamos a tener invitados, y cada invitado va a estar dándonos una semillita o una herramienta o un conocimiento siempre apuntado hacia la esencia de este programa, que es el camino del bienestar. Todos vamos a tener un neurocirujano, experiencias de vida, Lucas Arias, que es un neurocirujano, que nos va a explicar cómo ahí tenemos para rato. Sí, va a estar súper, no te lo pierdas, no es que te quiera vender el programa, ¿no? Pero eso va a ser un tema muy interesante que vamos a desarrollar con preguntas con Nasa. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.